buenas noches, bienvenidos a la edición central de UPAO Noticias. Iniciamos esta semana informativa con una entrevista acerca de las políticas de salud mental en la libertad. ¿Existen? ¿Se han implementado de manera adecuada? ¿Cuál es la realidad en la que vivimos? Se sabe, según cifras del MINSA que recientemente se han publicado, que más de 4 millones de personas en nuestro país tienen algún problema de salud mental, y esto es que hay muchas más que no han identificado estos males. Y en la libertad, más de 300.000 liberteños también sufren algún mal relacionado con la salud mental. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? Hemos visto incidentes de violencia máxima, sobre todo en Lima, que sucedió en Independencia recientemente. Una persona que aparentemente hacía su vida de manera normal, pero de una u otra forma estalla en esta violencia, y es que ahí recién nos empezamos a dar cuenta de que hay algo que está mal, algo que tenemos que analizar y solucionar, y sobre todo las autoridades a través de estas políticas. Para hablar sobre este tema nos encontramos con el director de Escuela de Psicología del UPAO, Edmundo Arévalo Luna. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenido a UPAO Noticias. Buenas noches, Melissa. Hay un problema primero de concepto, como lo comentábamos hace unos instantes, ¿no? Muchas personas no saben qué es la salud mental. ¿Por qué es importante también el cuidado de de tipo de integridad en nuestra persona? En efecto, primero que nada tendríamos que decir qué es salud mental. Es el bienestar físico, psicológico y social que toda persona debe gozar. Y por lo tanto la salud mental está ligada a la integralidad del individuo, ¿correcto? Si partimos por ese lado, hemos revisado de que hay políticas, existen en documentos, en lineamientos, incluso se han sacado revistas, se han publicado sobre política de salud mental, pero una cosa es que se publiquen, que se digan que existe, pero la otra es que se aplique y se ejecute. Entonces, ese es el problema que nosotros adolecemos. Por un lado, existen políticas, existe en las letras una serie de digamos, lineamientos. Pero el otro punto es que nuestra sociedad, no solamente con los problemas de violencia, que ya es importante, vamos a tener que aprender a lidiar con los problemas de salud mental, porque en realidad la gente en general, si es que no se toman medidas de prevención a nivel de familia, a nivel de colegios, cualquier política, cualquier lineamiento no va a tener resultado. Por lo tanto, tenemos que trabajar con las personas, con las estructuras más importantes, que es la familia, por un lado. Y por otro lado, la labor de prevención, que debe ser a nivel de los colegios, a nivel de la escuela, desde muy pequeños. Si a esto nosotros le sumamos que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana para la Salud han declarado justamente que el problema latente, la enfermedad del siglo, son los problemas que tienen que ver con la depresión, con el estrés, con los trastornos de ansiedad. Esas personas que están sometidas a ese tipo de manifestaciones son las más vulnerables, y con la consecuencia de esto es lo que hemos observado en el acontecimiento tan lamentable que una persona justamente desquiciada ha cometido esa atrocidad. Entonces, ahí hay todo un tema que no solamente es si hay políticas, tal vez hay buenas intenciones, pero no se está dando la debida importancia. Y creo yo que ese es un punto muy importante, muy álgido, muy preocupante, que no solamente el MINSA, sino todas las instituciones tendrían que trabajar especialmente para prevenir. Porque la salud mental tiene 3 niveles. La prevención primaria, que es para evitar la emergencia de estos problemas. La prevención secundaria, que es cuando ya existen brotes. Cuando se hacen los estudios epidemiológicos y ya existen datos, indicios de que mucha gente, estamos hablando de una cifra espectacular, 300.000, 400.000 personas en la libertad que adolecen de estos trastornos, ¿no es cierto? Y la última, que sería la terciaria, donde ya se tiene que rehabilitar a estas personas. Los nosocomios, los centros hospitalarios, para atender a estas personas, muchas veces no tienen la estructura, no tienen los profesionales suficientes.
Entonces, estamos hablando en 3 niveles de trabajo. Justamente ha habido esa concepción errónea o el ligamiento equivocado de que salud mental solamente se está relacionado con problemas de esquizofrenia, retraso mental, pero en realidad, como usted lo mencionaba, está la ansiedad, está la depresión que causa tantos suicidios, está problemas similares. De inadaptación. Inadaptación, estrés extremo que produce estas conductas de violencia, y todo eso también se basa desde muy pequeños cuando uno tiene la formación emocional, la base emocional. ¿Desde qué edad ya esto se presenta? Esto se presenta desde muy niño, desde el pequeñito que ya comienza a dar sus primeras palabras, que es víctima de todo lo que ve en su entorno familiar, o cuando ingresa a un centro de educación escolar y no logra una buena adaptación. Es ahí a donde ya se tiene que trabajar en una relación muy estrecha entre los colegios, los centros educativos y la familia, para comenzar a prevenir y a detectar. Pero también podemos encontrar en otros escenarios jóvenes, por ejemplo, que ya son adolescentes, porque los problemas de salud mental no solamente son los trastornos que afectan el buen funcionamiento de la persona, también tienen que ver con otro tipo de trastornos, por ejemplo, las adicciones. Ya son problemas de salud mental, y ahora nosotros vemos que hay una gran cantidad de trastornos de adicción. Hasta informáticas inclusive. Exacto, que en la literatura científica todavía no se ha logrado establecer como un problema, como un trastorno. Por ejemplo, las adicciones a los videojuegos, a los celulares, a los dispositivos, a las redes sociales. Y justamente está ahí, o está allí, el germen de lo que ya nosotros podemos observar, podemos lamentablemente ser testigos de las atrocidades. Si no, solamente echemos una mirada a lo que hizo este señor, el que mató a tantas personas. Él publicaba en las redes, una persona que ya ha ido publicando en las redes esas conductas, esas manifestaciones, ya es para que llame la atención. Mucho se debe quizá a la desinformación, usted considera, por parte de las propias personas en sí mismas, que no se dan cuenta de que esto ya forma parte de un problema de salud mental. Es por ello también que muchos no se tratan. Exacto. Cerca del 20% de los 4 millones de peruanos que tienen estos problemas no saben que los tienen o no los aceptan. Es por ello que ellos no van a que se pueda buscar una solución, y sobre todo en los primeros indicios, cómo una persona puede darse cuenta que quizá mi papá, mi hermano, mi amigo, mi enamorado, ha cambiado su forma de ser, ha cambiado su conducta, o está por ese camino de ir quizá a una depresión, a un problema de ansiedad, de estrés crónico. Has dicho algo muy cierto. Una primera cuestión es que hay una desinformación. Si yo como padre detecto que mi hijo tiene alguna manifestación que anteriormente no lo existía, pues yo tengo que comenzar a abordar con él, tener que conversar con él, y si necesito buscar ayuda, tengo que buscar ayuda, por un lado. Por otro lado, dar alerta, porque no te olvides que los trastornos de salud mental se dan en 2 niveles: las que manifiestan conductas acting out, se llama conductas hacia afuera, de agresividad, de desadaptación, de inadecuación, y las conductas internas, que es la depresión y que muchas veces conduce a lo que hemos visto, casos de suicidio. Es la principal causa de suicidio en nuestro país. Por ejemplo, una de las principales razones de los suicidios, según los estudios que se han hecho, es justamente la depresión. Entonces, muchos jóvenes, muchas personas encuentran un sentimiento de incertidumbre, de desconfianza, de incapacidad para abordar y enfrentar sus problemas. Entonces optan simplemente por la autoeliminación. Entonces, esos son los problemas latentes y reales. Por eso, más allá de que existan políticas, si uno busca simplemente en la web o hace una búsqueda, una pesquisa de información de trabajos aislados, la Cayetano Heredia y otras universidades han hecho muchos estudios epidemiológicos al respecto, pero quedaron ahí. Acá es una cuestión de decisión política, y tiene que ver este problema con las políticas de salud pública. Ahora, bueno, ya desde el 2015, ahora se llaman los centros centros sociales, que ya están aquí en La Libertad. Tenemos 5, ¿no? Para mejorar estas actividades de prevención, de tratamiento,
pero igual es insuficiente para la cantidad de personas que puedan tener estos males. Claro, cuando hablamos de políticas ya que vayan a ejecutar acciones de prevención, se pueden desarrollar incluso desde los mismos municipios, desde las mismas instituciones educativas. ¿Qué hacen los jóvenes en época de vacaciones? Si es que no trabajan, algunos con muy buena posibilidad, simplemente están vagando. Pero si el Estado, a través de esas políticas, inserta o desarrolla programas orientados a desarrollar, por ejemplo, actividades físicas, culturales, recreativas, a los chicos los mantenemos ocupados, con mejores expectativas de vida. Pero entonces ahí estamos hablando de cuestiones más evidentes, más reales de lo que podría ser la prevención de estas enfermedades. Y como dije al inicio, hace un momento, la otra prevención secundaria es cuando ya existen evidencias, hay indicios de que este joven, esta persona, a veces pasamos por la calle y vemos a una persona con trastornos hipocondríacos, o personas catatónicas que dan vueltas y caminan, y nosotros simplemente somos ajenos, porque nos hemos convertido en una sociedad totalmente anómica, indiferente. Pero si alguien de pronto se da cuenta y dice, oye, hay que buscar ayuda para poder ayudarlo, ¿quién es la familia? O muchos chicos que viven en una situación de total abandono. Entonces, es ahí a donde tenemos que, como sociedad también, poner de nuestra parte. Hay que fijarnos en nuestra realidad y en las personas que vivimos en esta comunidad. Se nos ha agotado el tiempo, lamentablemente. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Encantado, muy amable. Hacemos una pausa, regresamos con más noticias.